estábamos de ahorita. Vamos a seguir hasta donde nos complete. ¿Ok? Ok, entonces, fíjense lo siguiente. En la medida que va aumentando la cantidad de carbono, ya dijimos, hasta el carbono 4, que son metano, etano, propano y butano, son gases. Por eso cuando decimos el gas de la cocina, que es gas propano, tiene 3 carbonos, pero es una mezcla con butano, por lo tanto sigue siendo gas. Mientras mayor es la cantidad de carbono, más fácil se vuelve líquido cuando lo comprimen. Por eso se le llama GLP, gas licuado de petróleo. Pero el metano, que solamente tiene un carbono, ese no se licúa. Ese lo venden siempre como gas. Y los carros que tienen metano, sus tanques son de alta presión, pero nunca está líquido ese gas allá adentro. Y lo venden por volumen, por metros cúbicos. ¿Ok? Luego, fíjense acá que el propano tiene 4. El butano, butano con 4. ¿Usted ve? Luego comienza, usted ve eso que está en el medio, que va hasta el 12. 3, 4, 5, hasta el 12. Esas son las series homólogas. Porque esas series homólogas son idénticas. Si usted le pone otro CH2, pone un 13. ¿Ok? Entonces, mientras mayor es el número de carbono, más alto es el punto de fusión. Recuerden que estos son gases. Por lo tanto, su temperatura de fusión es menos 183 centígrados. O sea, que eso para usted licuarlo, el metano, tiene que ser a mucha atmósfera de presión y a muchos grados bajo cero para poder licuarlo. Y imagínense ustedes para ponerlo sólido. Fíjense cómo va aumentando temperatura de fusión. Y mire cómo va aumentando la temperatura de ebullición. Estos son gases, no tiene, por eso sus temperaturas son negativas. El butano a 0 grados se evapora, pero el pentano a 36. El hexano a 69, igual que el alcohol. El heptano a 100 grados se evapora, igual que el agua. Fíjense usted. Y fíjense los demás. El tetradecano son, como es de 10, aquí hay 12, más 1 son 14, decano, 14. Entonces, el 14 a 252 grados se evapora. O sea, que es un líquido difícil de hervir, ¿verdad que sí? Entonces, y esto que está aquí es su densidad. No varía mucho la densidad, porque son la densidad de todos en menos de 1, pero fíjense cómo va aumentando a la medida que aumenta el número de carbono. ¿Ok? Entonces, el número, un momentito. Me esperan un momentito, por favor, que tengo que resolver algo, ¿oyeron? Un segundo. Gracias, hermano.
Tráeme una cuchara. Tráeme una cuchara, porfi. Bueno, ¿Qué tiene? Para sacarle esas hormiguitas. ¿Eh? Para sacarle las hormiguitas del azúcar. Ay, eso fue de... Yo ni me fijé, pero tú... Yo me la bebí porque yo no vi eso. Oye, te voy a ser sincero. Oye. No, eso es el azúcar, que esas hormiguitas. No, es el azúcar. ¿Eh? bueno, lo siento, era tenía que resolver con una persona algo ahí. Bueno, entonces ustedes ven entonces que el número que se encuentra en rojo, ese numerito, es el que se va repitiendo. Representa la cantidad de CH2 que contiene la fórmula. Ya yo se lo expliqué, ¿ok? Si se grafican los datos que vemos acá, o sea, estos y estos, solo el de punto de distribución y punto de fusión, no la densidad, tenemos esto. Fíjense que esta es la cantidad de carbono y esta es la temperatura. Va aumentando la temperatura de ebullición y va de fusión y va aumentando la temperatura de ebullición. O sea, la mayoría de los alcanos no son insolubles en agua. La mayoría, porque solo los bajitos, por ejemplo el pentano, se puede disolver en agua. ¿Ok? Y solo se disuelven en solventes no polares. Recuérdense que el enlace entre carbono y carbono es no polar. Por lo tanto, se disuelven en solventes no polares. ¿Cuáles son esos? Por ejemplo, el hexano, perdón, el ciclohexano, el benceno, son disolventes no polares. El alcohol también es no polar. De la misma forma, son buenos disolventes de la grasa y de algunas ceras. Lo de bajo cantidad de carbono. Los alcanos tienen baja densidad. Y usted ve que tienen una densidad baja, la más alta 764, hasta ahí, ¿verdad? Los otros aumentan su densidad, lo cual crece al aumentar el peso molecular. Sin embargo, siempre su valor es menor que el agua, claro, porque el agua siempre es uno. ¿Cuáles son las propiedades químicas de los alcanos? Bueno, son compuestos poco reactivos. ¿Por qué son poco reactivos? Porque son saturados. No tienen sitio de reacción con electrones disponibles. O sea, que no hay sitio donde se puede romper porque todos son enlaces simples. Es por eso que no sufren muchas transformaciones. Por eso se pueden guardar en un envase de metal, en ácido, en base, o también con agente oxidante y no reaccionan. Generalmente, si se calienta, sí. Ok, sin embargo, los alcanos son muy buenos combustibles, ya ustedes saben, propano, butano, etano, todos son buenos combustibles. Y en presencia de oxígeno arden y desprenden dióxido de carbono y agua, o sea que que son combustibles. ¿Ok? ¿Cuál es la combustión, por ejemplo, del metano? El metano más 2 átomos, moléculas de oxígeno, da CO2 más agua y desprende 213 kilocalorías por mol. Un mol de metano tiene 16 gramos. O sea que en 16 gramos hay 213 kilocalorías. Es mucho. Normalmente se habla que en los combustibles tienen entre 20 y 22 BTU por libra. ¿Ok? Una reacción importante de los halógenos, de los hidrocarburos, es la halogenación. ¿Qué es la halogenación? Cuando un halógeno sustituye a un hidrógeno, ya lo vimos la otra vez. Ya lo vimos la otra vez. ¿Ok? La halogenación, usted tiene, por ejemplo, el metano,
que reacciona con cloro y le va a dar cloruro de metilo, o sea, cloruro de metilo más ácido clorhídrico. Ustedes, eso es una reacción muy común y se llama halogenación porque a la cadena se le agrega un cloro. Y este es el clorometilo, cloruro de metilo. ¿Ok? Los alcanos también se pueden reaccionar con halógenos como el cloro y el bromo, pero también el flúor y el yodo, bajo ciertas condiciones, como por ejemplo la presencia de luz ultravioleta, eso es lo que dice aquí, luz ultravioleta, en inglés, ya que el enlace simple entre carbono y carbono o carbono e hidrógeno no polarizados son difíciles de romper, ¿ok? Pero pueden ceder ante la presencia de especies muy reactivas como los radicales libres, como son los halógenos. O sea, la molécula de cloro y de bromo suelen generar radicales libres cuando se rompe su enlace polar, no polar. ¿Ok? Porque el enlace no polar es muy débil. Entonces forma un ion de cloro y un ion de bromo que sustituye a los hidrógenos. Por ejemplo, si usted tiene el metano con un mol de bromo, o sea, con 2 bromos, un bromo se va a unir al metilo y otro bromo se va a meter al hidrógeno. Y te vamos a poner ácido brómico y bromuro de metilo. ¿Ok? O sea que reacciona con los halógenos, porque los halógenos son muy reactivos. Y como los halógenos son muy reactivos, rompen el enlace simple de los alcanos, que son difíciles de romper. ¿Ok? ¿Cómo se obtienen los alcanos? O sea, que son los que vimos, los alcanos. Los alcanos se obtienen principalmente en la industria a partir del gas natural. A partir del gas natural. Y también de la destilación fraccionada del petróleo. ¿Qué es destilación fraccionada? Usted ve el petróleo, hay una torre de destilación que usted está viendo allá, ahí están quemando arriba, porque no se puede licuar, queman el metano. El metano lo queman. Pero de ahí el petróleo va, por ejemplo, a una destilería, el petróleo, y separan todos los componentes por su peso molecular. Separan ahí el metano, etano, propano, butano, pentano. Los gases son los más difíciles de separar. Luego los líquidos son más fáciles de separar. ¿Ok? La gasolina, por ejemplo, es una mezcla de varios del octano para allá, del heptano, octano para allá. ¿Ok? Son líquidos. ¿Ok? En estos procesos se separan los diferentes alcanos presentes en el petróleo y se mantiene la estructura química del compuesto. Otro método más usado en la industria es el cracking de petróleo. El cracking de petróleo es lo mismo que la destilación. O sea, la destilación fraccionada y el cracking es similar. Lo que pasa es que el cracking es más mecánico y es térmico, pero el cracking es de destilación. La destilación es otra cosa. El cracking rompe las moléculas en moléculas más pequeñas. Por eso es un trabajo mecánico. También es químico, pero es más mecánico. Y se puede realizar con método térmico o por método catalítico, o sea, un catalizador que rompe los enlaces de las cadenas largas. Y así se separan por método del cracking. Ese proceso de cracking térmico de petróleo es un mecanismo de reacción para formar radicales libres. Los radicales libres son etil, metil, propil y eso, ¿ok? Y entra un catalizador, que normalmente es un ácido, por ejemplo, ácidos sólidos como la sílica, la alúmina, la zeolita, estos son ácidos minerales que promueven lo que se llama la heterólisis. La heterólisis es una ruptura asimétrica de moléculas, o sea, que la parten por mitad. Ese es un método de heterólisis que se utiliza para producir a partir del aceite vegetal, se produce gasoil, que se llama, precisamente es un método patentado para producir gasoil a partir de resina de metales, de vegetales. ¿Okay? Produciendo dos de cargas opuestas, generalmente un carbocatión
y un anión de hidruro. Esos son muy inestables, o sea que si lo dejan juntos, vuelven y se juntan los dos. Aplicaciones y uso industriales de los alcanos, podemos decir, pueden terminarse con el número de átomos de carbono de la molécula. Los primeros 4, que sabemos que son gases, se utilizan como combustible para calefacción, siempre. En las estufas, por ejemplo, en los alimentos, ahí se usa el propano y el butano. No se usa el etano. El etano normalmente se usa con hidrólisis para producir etanol, pero es un etanol distinto al de la destilación de la fermentación de azúcar. Pero se usa. El propano se halla en el gas doméstico, ¿verdad?, que utilizan los hogares, y el butano también, pero está presente en los encendedores. En los encendedores es más combustible, ¿ok? Usted ve, por ejemplo, aquí encuentra butano. Aquí, este es el propano, gas propano, para quemar este tanquecito de gas propano. Este es butano, que se utiliza ahí. O sea, los alcanos pentano al octano se utilizan como combustible en los motores de combustión interna de los vehículos. Por eso le dije, tiene pentano, octano. Mientras más octano tiene, mejor. Esto también puede usarse como solvente de grasa, claro. Los alcanos de mayor peso molecular, de 9 hasta el 16, que tienen desde 9 carbonos hasta 16 carbonos, son los que forman el diésel, que es muy espeso. Usted ve, todavía es líquido, pero muy espeso. Se utiliza como combustible. Los alcanos del 17 en adelante hasta el ese tricotano hasta el 30, forman los aceites lubricantes, la grasa, la cera, la parafina, la cera que nosotros vemos, eso es de que tiene entre 18 y 30 carbonos. O sea, los más pesados ya forman parte del asfalto, que nosotros como RC2. Ese RC2 es de más de 40 carbonos. ¿Ok? Y también se usa como resina para impermeabilizar techo. Se quema, es muy combustible. Por eso cuando se utiliza estos impermeabilizantes, si hay un fuego ahí, eso es un combustible tremendo. Los alcanos también se utilizan como materia prima para producir polímeros. O sea, por ejemplo, usted tiene etileno, que es eteno. Si une muchas moléculas de eteno, tiene el polietileno. Y el polietileno es el plástico de la funda que usted usa en el supermercado, eso es polietileno. Entonces, esas fundas de polietileno son cadenas largas de un monómero, o sea, cadenas largas de un hidrocarburo, pero que lo van pegando uno con otro y forman un polímero. Ese polímero puede ser poliéster, poliuretano, polipropileno, todos esos plásticos, algunos muy, muy resistentes y otros muy suaves. Mientras más larga la cadena, más alto peso molecular. Hay un documental en History Channel que tiene el nombre de Los secretos del petróleo. Sería bueno, no lo busqué, lo hubiera para verlo, veamos que es bien interesante. Se verá cómo se obtiene cada uno de los alcanos que se menciona aquí, sus aplicaciones industriales y aplicaciones domésticas. Nosotros vamos a terminar, son las 4:39. Esta clase es oficialmente de 2:30 a 3:15 hasta 4:45, aunque comencemos tarde, yo no lo puedo pasar de las 4:45 porque ustedes pueden tener otra clase a las 4:45, o sea, yo no lo puedo poner más, ¿ok? Entonces, podemos ver, a ver si consigo un segundito, a ver, ¿quién sabe? A ver si consigo. A ver, History Channel, Los secretos del petróleo. Vamos a ver si aparece. Un segundito nomás. Los secretos del petróleo. Vamos a ver si lo ponen. A lo mejor.
Ay, ay, ay. Incluye History Channel, los secretos del petróleo. Mírenlo acá. Historia del petróleo, sea documental de History Channel. Puede que sea muy largo. Si es muy largo, se lo voy a subir a la plataforma. ¿Ok? Sí, es muy largo, es muy largo. Es una hora. Lo voy a poner en la plataforma, ¿ok? Es interesante, cada vez que usted ve una referencia, tómese la molestia de ir y ver qué es, ¿ok? Y cuando usted ve algo que usted no lo entiende, búsquelo. No se queden así en el aire, ¿ok? Bueno, pues como ya vamos a terminar, vamos a dejar de compartir. Deja ver qué es lo que dice. Ah, está bien. Un segundito. Bueno, entonces, ya ustedes ven hasta donde llegamos con los alcanos. Ustedes van a seguir con los alquenos y con los alquinos. Está el documento ahí. ¿Ok? Entonces, yo no sé si quedaron algunos por exponer en la exposición anterior. Creo que no sé si faltaron algunos grupos para exponer. No sé qué ustedes saben. Pero lo que voy a hacer es que los voy a poner y les voy a pedir un resumen en la plataforma. Así ustedes lo estudian, hacen su resumen, y si el resumen es copia y pega, no vale. ¿Ok? Si el resumen es que usted copió lo mismo que está leyendo, no vale porque lo más probable es que no lo haya leído. Lo más probable es que simplemente copió y pegó. Y yo me reservo el examen porque es un poco incómodo, se lo digo con toda la franqueza, es un poco incómodo darle exámenes, ustedes ni siquiera vienen acá y los documentos, yo no sé si lo han estudiado, entonces como si yo le pongo un examen sobre esos temas, me da la impresión de que se van a quemar todos. Porque yo no sé si ustedes lo estudian. Imagínate que ustedes son 25 y miren cuánto hay aquí, 10. Y esos 10 que están acá, bueno, se los agradezco que vengan a su clase, pero a veces hay estudiantes que piensan que porque por internet no se queman. Ustedes se pueden quemar, la mayoría se puede quemar, porque depende del trabajo que ustedes hagan. ¿Ok? Entonces, yo les voy a subir ese video para que lo vean. Si ustedes lo quieren ver ahí, yo le doy el link y eso abre para que usted conozca esto que se habla de los derivados del petróleo. Ahí le van a explicar cómo es el cracking, le explica qué es lo que es destilación fraccionada. ¿Ok? Entonces, estén pendientes de la plataforma, que yo voy a ver si de hoy a mañana lo pongo, lo que yo quiero que ustedes hagan. ¿Ok? Y a partir de ahora voy a poner más énfasis en ponerle material e indicarle tareas en la plataforma. ¿Ok? Porque tampoco no me voy a ir contra la corriente. Si a usted no le gusta venir, bueno, ninguno va a pasar en A. Porque el que no viene acá no va a pasar en A. Se lo aseguro. Algunos que se conforman con pasar en C, bueno, pero se van a quemar mucho porque ya yo estuve revisando y son muy pocos los que completan la tarea que les pongo. Muy pocos. ¿Ok? Nada, pues ya ustedes saben entonces. Denle seguimiento a su plataforma, que ahí es que tiene usted la posibilidad de completar sus tareas y sus trabajos para poder ser calificado. ¿Ok? Así es que fue un placer estar con ustedes. Cuídense y ahora mismo le pongo en la plataforma ese video. ¿Ok? Ok, profe. Gracias, profe. Ok. Feliz resto del día. Adiós. Gracias, igual. Pásala bien. Gracias.